La frontera entre Egipto y el actual Sudán es uno de los focos de tensión más antiguos que se conocen. Durante los tiempos bíblicos, la continua rivalidad del país de los faraones con sus vecinos del sur, los nubios, hicieron de este uno de los puntos calientes del planeta. A lo largo de 3000 años la línea divisoria entre ambas naciones fue variando conforme aumentaba o decrecía la capacidad conquistadora de los egipcios o la fortaleza de los nubios para defender su territorio. Será a raíz de la invasión de Egipto por Alejandro Magno y la posterior entronización de la dinastía ptolemaica cuando el límite entre aquel y lo que más tarde se llamaría Sudán empiece a aproximarse a lo que es en la actualidad. La época romana no trajo grandes variaciones en este aspecto, consolidándose la frontera en la primera catarata del Nilo, en las inmediaciones de Asuán, y dejando luego una zona colchón o limes para garantizar la estabilidad fronteriza, lo que aproximaba aún más la frontera a su trazado actual. En el siglo VII llegará el gran avance del Islam. Los árabes conseguirán dominar Egipto sin dificultad, pero fracasarán en su intento de conquistar Nubia, por lo que los límites apenas sufrieron variación durante toda la Edad Media y la Edad Moderna. Habrá que esperar a la época colonial para que la frontera tome definitiva carta de naturaleza. Para entonces Egipto gozaba de una semiautonomía encarnada en el llamado Gedibato, mientras que Sudán era administrado directamente desde Londres, por lo que el acuerdo que dio lugar a ese límite fue firmado por el Gedive egipcio y el gobernador británico de Sudán. La frontera permanecería invariable hasta 1902, cuando las autoridades británicas introdujeron ajustes administrativos para facilitar la gestión de las tribus locales. Estos ajustes afectaron a dos zonas concretas. Una era el llamado Triángulo de Al-Aibi, una región de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados situado por encima del paralelo 22, es decir en territorio entonces egipcio, y bañado en su parte oriental por el Mar Rojo. La zona fue traspasada a la colonia de Sudán y puesta bajo administración de la tribu Beja. Al alcanzar Egipto la independencia en 1922, la recuperación del Triángulo de Al-Aibi se convirtió en la segunda reclamación nacional después del control del Canal de Suez, algo que fue a más durante los años 50 con la llegada del nacionalista Nasser al gobierno de El Cairo en 1954. Por su parte Sudán, independiente desde 1956, se mostró reacio a volver a la frontera de 1899, integrando el triángulo en el recién nacido país como una provincia más. La disputa llegó a su punto álgido en 1994, cuando el ejército egipcio decidió tomar el control de la zona como parte de la gobernación del Mar Rojo. Desde entonces Egipto, rechazando categóricamente cualquier arbitraje internacional, ha permanecido en la zona, invirtiendo activamente en la misma. Y es que no hablamos de un territorio cualquiera. El Triángulo de Al-Aibi es área rica en minerales como oro, manganeso, cobre y uranio. Pero es su valor estratégico lo que lo hace importante. Su extensa franja costera sobre el Mar Rojo es una vía de acceso a una ruta crucial en el comercio mundial, como es la comprendida entre el Canal de Suez y el Cuerno de África. El otro territorio afectado por los retoques de 1902 no tiene ni de lejos la importancia del Triángulo de Al-Aibi. De hecho, y a la vista de la actitud de las partes implicadas, cabe preguntarse si tiene alguno. Hablamos de Bertawil, un área de 2.060 kilómetros cuadrados situado tras la frontera sudanesa y cuyos límites vienen fijados por la continuación de la línea que sirve como demarcación de Al-Aibi. Bertawil es un territorio básicamente desértico, sin una sola gota de agua en su superficie y completamente deshabitado. Sus únicos pobladores lo son estacionales, concretamente tribus Ababda y Bisari que establecen campamentos mineros provisionales no regulados en busca de depósitos de oro, un oro que de momento no aparece o no en las cantidades deseadas. Por otro lado, su ubicación tierra adentro le priva de cualquier posibilidad de convertirse en un enclave marítimo al estilo del Triángulo de Al-Aibi. En suma, una tierra como un cero a la izquierda,
sin valor alguno. La razón de la existencia de Bertawil no fue otra que compensar a Egipto por el traspaso de Al-Aaibi a Sudán. Por entonces el enclave era tierra de pastoreo para la tribu Ababda, radicada en las inmediaciones de la egipcia Asuán, por lo que el intercambio no fue motivo de seria controversia. Eso y sobre todo que la autoridad colonial británica hacía y deshacía sin tener muy en cuenta la opinión de los colonizados. Pero cuando esas colonias se emanciparon el descontento salió a flote. Descontento, naturalmente, el de Egipto, quien tenía meridianamente claro, y motivos no le faltaban, que el acuerdo de 1902 había ido directamente contra sus intereses. Es por ese motivo que el gobierno de El Cairo rehúsa reconocer Bertawil como territorio bajo su soberanía. Y es que hacerlo significaría dar legitimidad al acuerdo de 1902, o lo que es lo mismo, dar definitivamente por perdido el triángulo de Al-Aaibi. Por su parte Sudán se encuentra en una situación similar, pero a la inversa, pues al apropiarse de ese enclave que ya no es suyo, estaría restando validez al tratado que le otorgó Al-Aaibi. Así están las cosas y así seguirán de no mediar algún arreglo. El resultado es que Bertawil es uno de los dos únicos territorios considerados como terra nullius, es decir, que nadie reclama. El otro es la tierra de Maribyrd en la Antártida, aunque el caso no es exactamente el mismo. Maribyrd no había sido aún colonizada cuando se firmó el Tratado Antártico de 1959, el cual prohibía cualquier actividad económica y militar en el continente helado, limitando la presencia de los países allí establecidos a lo científico. En definitiva, Maribyrd dejó de ser interesante cuanto su explotación ya no era posible, de ahí que ninguna nación la reclame. Volviendo con Bertawil, no han faltado los que, a la vista de la situación, han pretendido darle una solución en clave paródica. Fue el caso del estadounidense Jeremiah Gittan, un granjero de Virginia que llegó allí y, ni corto ni perezoso, proclamó el reino de Sudán del Norte. El motivo, convertir a su hija Emily en princesa. En esa misma línea el empresario indio Suyasi Dixit hizo suyo el lugar en 2017, renombrándolo como Reino de Dixit. Más calculada fue la maniobra de la también estadounidense Nadera Nassif, quien basándose en presuntos relatos míticos que hablaban de Bertawil como el antiguo reino de la montaña amarilla y con el pretexto añadido de crear un lugar de acogida para los refugiados de guerra, también se quiso apropiar del enclave. Huelga decir que las Naciones Unidas no han dado reconocimiento a ninguna de estas esperpénticas intentonas destinadas a establecer Bertawil como Estado independiente. Hasta aquí el vídeo. Espero que su contenido haya sido de su agrado.